Buenos días a todos, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a empezar esta reunión dando unas palabras a nuestro Señor. Voy a invitar a nuestra hermana Alexandra para que nos dé unas palabras. Amén, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a dirigirnos al Señor. Vamos a agradecerle porque Él nos ha traído un domingo más aquí a su casa. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre, infinito es tu amor para con nosotros. Tú eres grande y maravilloso. Cada una de las cosas que tú nos das, nos permites hacer durante esta semana han sido de gran bendición para nosotros. Aún las cosas difíciles, aún las pruebas, tú nos has regalado, Padre, el privilegio de servirte, de adorarte y de haberte conocido. Padre, bendice este culto, bendice esta mañana, ayúdanos a poder derramar nuestro espíritu delante de ti, a poder entregarte todo lo que tenemos, nuestras cargas, nuestras dudas, nuestros pesares, también nuestras alegrías. Gracias, Padre, porque cada cosa que se hace, cada cosa que ocurre es bajo tu mano, bajo tu protección, porque estamos confiados de que somos hijos tuyos y todo lo que aparezca en nuestro camino, tú nos vas a ayudar a vencer, nos vas a ayudar a lidiar con eso y nos vas a dar la victoria, Padre. Gracias por cada una de las cosas que tú haces en la vida de mis hermanos, tantos los que están en esta mañana reunidos aquí, como los que nos ven a través del Zoom, como aquellos que van a ser oidores también del video posteriormente. Gracias, Padre, bendice también la palabra que nos va a traer en esta mañana el pastor, que sea tu voz hablando a cada uno de nosotros, que tú toques nuestros corazones y que hagamos nuestra la palabra que se va a compartir. Bendice este culto, ayúdanos a adorarte, a glorificarte y que tu nombre sea exaltado en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a iniciar cantando un himno. Este himno se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. No sé si tienen sus himnarios por ahí, pero es un himno bastante conocido. Y vamos a alabar al Señor con este cántico maravilloso. Nuestro dolor
cantando. Esta canción se llama Gracias. Que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amén, agradecemos al Señor Jesús por este momento. Creo que todos estamos agradecidos de estar aquí en la casa de Dios. Pueden tomar sus asientos. Particularmente estoy muy agradecida de poder estar un domingo más junto a ustedes. Sé que, bueno, por motivos de viaje no pudimos estar, pero agradecemos al Señor por cada una de las cosas que Él nos otorga. Agradecemos también porque a pesar de la distancia, sé que muchos de los hermanos tal vez no pueden asistir o continúan de viaje o tal vez tienen que trabajar. Agradecemos al Señor por ello, por sus vidas, porque sabemos que ellos se acuerdan del Señor, que en su día a día, a través del devocional, conectan con Dios. Y sigamos orando por estos hermanos, por nosotros también. Somos el cuerpo de Cristo, y el día de ayer aprendíamos un poco más de la oración junto con el pastor. Y si oramos por nuestros enemigos, ¿por qué no vamos a orar por nuestros hermanos en Cristo? Entonces hay que pedir al Señor por todos los que nos acordemos, ¿no? También es un poco difícil, somos más de 60 miembros, creo. Pero el Señor pone en nuestros corazones el sentir de orar por alguien que tal vez nosotros no conversamos, pero está en necesidad o pasa por momentos difíciles.
Agradecer al Señor también porque nos permite alabarle un domingo más. Hoy día tampoco estamos completos, pero agradecemos al Señor porque Él nos guía y también Él es el centro de cada una de las canciones que levantamos para Él. Ahora con un corazón agradecido hemos cantado que hemos dado gracias, hemos cantado que Él nos amó sin condición, también que Él ha sido pues nuestro guía, nuestra luz, Él nos sacó, nos llamó. Entonces vamos a hablar con el Señor de forma más personal, vamos a adorarle. Esta canción de adoración se llama Ya no soy esclavo. Entonces nosotros reconocemos que en medio del camino que llevábamos, un día nos encontramos con Cristo, un día Cristo nos llamó, nos sacó de la esclavitud de nuestro pecado y nos ha dado una nueva oportunidad para vivir en libertad, porque vivir con Cristo es vivir en libertad. Entonces vamos a levantar nuestra voz, también vamos a levantarnos de nuestros lugares. Vamos a aprender esta canción, si no la saben, es una canción con un mensaje precioso. Somos hijos de Dios y lo declaramos a través de esta canción. Comienza esta canción con la estrofa que dice: me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Vamos a seguir la letra y Bruno nos va a dar la voz. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huya tu amor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, decidido en ti, tu sangre mi fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más decimos: ya no soy un esclavo del temor, no.
no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Amén. Le damos fuertes aplausos al Señor. Gracias al Señor por este precioso momento y ahora vamos a dar parte a la meditación de la palabra. Pueden tomar sus asientos mientras el pastor se prepara. Amén, hermanos, buenos días. Les saludamos en el nombre del Señor. Vamos gozosos, felices de estar en la casa de Dios y de poder participar y poder expresar con nuestra voz que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice la palabra que somos libres, libres en Él para la gloria y alabanza de su nombre. Así que, hermanos, es una razón poderosa para doblar nuestras rodillas delante del Señor y reconocer su poder y autoridad. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Con palabras de Jesús. ¿Lo encontró, por favor? Mateo capítulo 28, versos 18 hasta el 20. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las cosas que creo que todos comprendemos, pero que nunca debemos olvidar, es que Jesucristo tiene todo poder y autoridad. Después de la resurrección de Jesús, Jesús expresa estas palabras con toda razón, con toda autoridad, pues al haber resucitado, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a Satanás. Y por esa razón, toda autoridad le ha sido otorgada al Señor Jesucristo. No solamente la autoridad que Él tiene por ser Dios, sino la autoridad que el ser humano había perdido en el huerto del Edén. Jesús retomó esa autoridad para el ser humano. La palabra poder o autoridad significa poder o fuerza para gobernar, adquirir autoridad y tener dominio. Y si Jesús está diciendo que Él tiene toda autoridad, toda potestad, todo dominio, entonces, si Jesús tiene el 100% de la autoridad, nuestro adversario, Satanás, ya no tiene más autoridad. Y ese es un punto importante, porque por medio de la muerte de Jesús en la cruz, el diablo fue vencido. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Aparentemente era una derrota, ¿verdad? Aparentemente la muerte de Jesús en la cruz podría resultar a los ojos humanos
en la derrota o resultar tal vez solamente en un sacrificio. Pero la muerte de Jesús en la cruz es mucho más que. Es cierto, Jesús sacrificó su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros para limpiarnos del pecado, para rescatarnos del pecado. Pero también murió en la cruz para vencer al pecado, a la muerte, al mundo, a Satanás. Y por esa razón tenemos en Apocalipsis capítulo 1 versos 17 y 18 las palabras de este Jesús resucitado, que se le presenta al apóstol Juan y le dice: no temas, no tengas temor. Y a nosotros también nos dice el Señor: no tengas temor, yo soy el primero y el último. Morí, pero mira, estoy vivo para siempre. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que Jesús murió, sí, pero resucitó y está vivo. Tiene todo poder, autoridad, las llaves del infierno y de la muerte. O sea que Jesús no solamente gobierna en el cielo, Jesús no solamente gobierna en la tierra, Jesús también gobierna incluso debajo de la tierra. No hay ningún lugar donde el señorío de Cristo no sea pleno y completo. Por esta razón, el día de hoy hemos cantado y hemos dicho: ya no soy esclavo del temor. Hemos cantado varias alabanzas que tienen que ver con este tema. Podemos vivir en victoria espiritual. Podemos vivir teniendo la certeza de que la presencia de Jesús, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos garantiza la victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él es el vencedor, Él es el que va delante de nosotros. Así que, ¿qué implica que podemos vivir en victoria? ¿Qué significa el vivir en victoria? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Y qué significa andar en victoria? ¿Sí? En primer lugar, debemos entender que los discípulos de Cristo, ¿sí?, los discípulos de Cristo tienen dominio, tienen autoridad sobre Satanás. Muchas veces hemos escuchado, incluso cristianos, decir: no, de Satanás no hay que hablar porque es peligroso, ¿no? Hay otros que dicen: qué miedo. Hay personas que le tienen temor a aquello que está relacionado con los enemigos de Dios. Pero también hay otros que van al otro extremo, ¿verdad? Que subestiman a este adversario. Pero la Biblia nos enseña que no debemos subestimar. Debemos considerarlo como un enemigo peligroso, que está vencido, que no tiene poder sobre nosotros, pero tampoco significa que vamos a estar bailando el machácalo, machácalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces puede sonar gracioso tal vez, o puede sonar muy animoso, pero tengamos cuidado de no hacer, vamos a decir, hacer como tal vez muchos personajes en la historia, que celebraron una aparente victoria y se dieron con la ingrata sorpresa de que al bajar la guardia, el enemigo contraatacó. Así que, hermanos, Judas nos escribe en su carta y dice: ni aún el arcángel Miguel, con todos sus músculos y autoridad, se atrevió a proferir palabra alguna contra Satanás, sino solamente le dijo: que el Señor te reprenda. Y el arcángel Miguel se comportó de esa manera tan prudente con Satanás, ¿cuánto más nosotros? Pero eso no significa que debemos tenerle temor, porque Satanás ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, Jesús ha vencido sobre Satanás y Jesucristo le ha dado la autoridad a sus discípulos también.
Recordemos este pasaje de Lucas capítulo 10. Jesús envió a sus discípulos a las diferentes ciudades a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios. Y los discípulos regresaron contentos. Señor, mira que en tu nombre hemos ido y han sucedido muchas cosas maravillosas. Y Jesús les dijo, sí, porque yo les he dado autoridad. Y además, yo mismo veía a Satanás caer. Yo mismo vi a Satanás siendo vencido. Así que, con toda razón, podemos nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, caminar en autoridad. Entonces, hermanos, Lucas 10, versos 17 al 19 nos dice, verso 19, que nosotros tenemos poder para pisotear a los escorpiones y a las serpientes, haciendo referencia a los poderes demoníacos. Y nada os dañará. Si estamos, hermanos, en las manos del Señor, si estamos bajo las alas del Omnipotente, estamos bajo el abrigo del Altísimo, si estamos andando en el camino del Señor, nada puede hacernos daño, porque la protección de Dios y la voluntad perfecta de Dios no permite que nada suceda si es que no está dentro de eso. La soberanía de Dios determina que solamente Él dispone de nuestra vida. Marcos 16, 17 nos dice que a los que creen les van a seguir ciertas señales. Por ejemplo, utilizarán la autoridad del nombre de Jesús para echar fuera demonios. Amén. Tenemos autoridad. Satanás y sus demonios son un ejército muy bien organizado, que si bien no nos pueden hacer daño, pero nos tienden trampas, nos tienden tentaciones, nos presentan una serie de adversidades a las cuales nosotros nos hemos de enfrentar. Por esa razón, el apóstol Santiago escribe en su carta, capítulo 4, verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de vosotros. ¿Cuál es el secreto para que Satanás se aleje de nuestra vida? El someternos a Dios, el estar sometidos a la voluntad de Dios. No hay ninguna otra manera, no existe ninguna otra forma de vencer a Satanás, sino solamente estando sometidos a Dios. Podemos vivir en victoria, en primer lugar, reconociendo que tenemos autoridad de Cristo sobre sus enemigos. En segundo lugar, no debemos retroceder. Somos hijos reales en la familia de Dios. Si hemos creído, hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados por Dios como miembros de su familia, somos hijos de Él. Y tenemos el privilegio y la autoridad del nombre de Cristo. Solamente si somos hijos de Dios tenemos ese dominio y autoridad. Si tenemos esa autoridad y tenemos esta certeza, tenemos el nombre de Cristo, entonces hay una pregunta que nos podríamos hacer, una pregunta válida. ¿Por qué razón hay tantos cristianos que viven vidas derrotadas? ¿Por qué hay tantos cristianos cayendo en tentación? ¿Por qué hay tantos cristianos retrocediendo en el camino de la fe? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestra victoria en Cristo? Suenan bien las palabras, pero la pregunta que nos haría Santiago es, ¿y dónde están las obras?
¿Dónde están los resultados de esa fe que decimos tener? Miren lo que nos dice el apóstol Pedro. En su primera carta, Pedro le escribe a aquellas personas que se enfrentarán pronto con un tiempo de grande angustia, de grande desolación, de prueba muy dura, a los dispersados, a los expatriados, aquellas personas que han sido expulsados de sus lugares, de sus ciudades, de sus casas, por el hecho de ser cristiano. A eso el apóstol Pedro les escribe y les dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9. Vigilad y sed cuidadosos. Vuestro enemigo el diablo merodea y da vueltas alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar, para destruirlo y devorárselo. Estén firmes en la fe y resistan. Vamos a analizar brevemente este pasaje. Muchas veces, ya al inicio, le hemos dado a Satanás más poder del que tiene. Muchas veces hemos escuchado este texto y hemos recitado este texto, pero lo hemos dicho tan apresuradamente que no hemos reparado en un punto importante. Pedro no dice que Satanás sea un león rugiente buscando a quien devorar, sino que Satanás está como un león rugiente. Ese como hace una diferencia. ¿Por qué razón? Porque Satanás es un león falso. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. Cuando Juan, el apóstol Juan, fue llevado al cielo, en el trono de Dios, él vio un cordero como inmolado, clara referencia a Jesús, pero también vio un león. Es el mismo Jesucristo. Jesucristo es nuestro león, pero Satanás anda rodeando como un león. O sea, como un león significa no es un león, pero se hace pasar como león. Entonces Satanás es un león falso. Proverbios 28:1 dice: el inicuo, el malvado, huye cuando nadie le persigue. El justo, sin embargo, es tan valiente como un león. El justo es tan valiente como un león. Ahora, hay un detalle. Si Jesucristo es el león y el justo es como león, significa que cuando somos de Cristo, somos copartícipes de la naturaleza divina. ¿Correcto? Compartimos esa naturaleza divina. Así que si Jesucristo es el león, nosotros también tenemos esa autoridad de león. Amén. Porque somos justificados por la fe en Cristo. Entonces compartimos la naturaleza del león. Nos convertimos en seres semejantes a leones. Deberíamos tener miedo, deberíamos tener temor de alguien que, sin ser león, aparenta ser un león, que suena como león, pero que no hace nada como león. ¿Deberíamos tenerle temor a Satanás? ¿Deberíamos quedarnos paralizados frente a las artimañas y a los ataques del maligno? Definitivamente no. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que debemos revestirnos de la armadura de Dios para que, resistiendo a los ataques del maligno, nos mantengamos firmes.
Hechos 4:13 nos dice: ahora bien, cuando el consejo vio la constancia de Pedro y de Juan, se sorprendieron. Podían ver con facilidad que eran hombres corrientes sin educación. Y entonces se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Si tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida, los resultados son visibles, los resultados son notorios. Esa constancia de Juan y Pedro, les dieron una golpiza y al otro día nuevamente estaban en el templo enseñando, predicando y orando. ¿Hemos de tener temor por las circunstancias que nos rodean, por las circunstancias que nos amenazan? Y digo circunstancias que nos amenazan porque es cierto, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en nuestro país. Pero ¿sabe una cosa? Son solo amenazas. Porque mientras no se concrete, son amenazas. Pero nuestra confianza está en el Altísimo, en Dios. Entonces ya hemos visto que Satanás es un león falso. Por lo tanto, no debemos darle poder. ¿Correcto? El diablo solo puede tener tanto poder sobre nuestras vidas como el que le permitamos que tenga. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Satanás no tiene ningún poder cuando nosotros vivimos y caminamos en el Espíritu. Cuando estamos perseverando en la fe. Cuando nos mantenemos sometidos, sujetos a la voluntad de Dios. Cuando vivimos, hermanos, en santidad, el maligno no tiene ningún poder sobre nosotros, no puede ni siquiera mirarnos ni tocarnos. Pero cuando nos alejamos del Señor, cuando no permanecemos en la fe, cuando nuestras acciones, nuestras actitudes empiezan a abrirle puertas a Satanás y comenzamos a salir de la cobertura de Dios. La cobertura de Dios es impenetrable. La protección de Dios es indestructible. Pero solamente nos puede proteger siempre y cuando nosotros estemos bajo su protección. Si nosotros salimos de esta protección de Dios, entonces no es que Dios no tenga poder, es que nosotros estamos saliendo de la protección de Dios. ¿Sí? Ahorita estamos bajo techo. Y si alguno es alérgico a los rayos del sol, aquí dentro no pasa nada. ¿Cierto? Pero si salimos de bajo techo hacia el exterior, en donde los rayos del sol caen libremente, entonces vamos a sufrir los efectos de los rayos solares. ¿Sí? Lo mismo sucede. Mientras estemos tomados de la mano del Señor, mientras que permanezcamos en el camino angosto, estamos seguros. Pero si comenzamos a abrirle puertas a Satanás, le empezaremos a dar espacio, empezará a ganar terreno y comenzará a tener autoridad, porque cuando pecamos, abrimos puertas a Satanás y le damos muchas veces autoridad para que influya sobre ciertos aspectos de nuestra vida. No nos quitará nuestra salvación, pero nos va a poner en una situación de vida en la que no tendremos la victoria permanente, sino que comenzaremos a observar esos fracasos espirituales que no están dentro de la voluntad de Dios. Podremos tener tribulación, dificultades, podrán venir enfermedades, podrán venir situaciones adversas, pero si estamos en la perfecta voluntad de Dios, tengamos la certeza de que Dios no nos dejará solos, no nos dejará luchar solos contra esas adversidades y saldremos victoriosos en el nombre del Señor. Pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces, a menos que volvamos a los pies del Señor,
Comenzaremos a luchar con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Y entonces, ahí ya no le garantizamos la victoria. Porque ya no es el Señor peleando por nosotros, sino nosotros peleando por nosotros mismos. Y vemos en toda la Escritura, en toda la Biblia, cuántas veces el pueblo de Israel salió victorioso de batallas. Y de todo tipo, siempre y cuando estuvieron bajo la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel quiso hacer su voluntad, estuvo en desobediencia o simplemente tomó sus propias decisiones y no siguió el consejo de Dios, pues vemos que tuvo que salir corriendo, salió herido, salió magullado, con muertos, heridos, y salió avergonzado. Lo mismo, hermanos, ese principio espiritual se aplica a nuestra vida. El diablo no es un león real, pero su rugido sí lo es. Y este rugido puede ser tan alto y tan prolongado en tanto nosotros lo permitamos. Ahora, cuando el diablo ruge, cuando este falso león ruge, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos dos opciones. O bueno, hasta tres. Pero esa tercera no creo que sea la más correcta, ¿no? La tercera opción sería quedarnos donde estar. Nos quedamos congelados, tiesos, sin hacer nada. No hay una razón para quedarnos quietos. Tenemos que hacer algo. Entonces, descartando esa tercera opción, nos quedamos con dos. Si hay un rugido de león, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomienda el apóstol Pedro en su carta? Resistir, mantenernos firmes. ¿Y cómo será el mantenerse firme? ¿Será quedarse quieto? A ver, vamos a ver. Todos hemos visto algunas películas épicas, ¿verdad? Cuando marchan los ejércitos y empiezan la batalla. ¿Qué sucede cuando viene el ejército atacando? Y el capitán de los otros soldados que son protagonistas, ¿no? Le dicen, resistan, ¿qué hacen? ¿Se quedan parados ahí mirando cómo llegan? Ya, pero ¿cómo? Si viene el enemigo hacia adelante, ¿cómo usted resiste? ¿Ya? ¿Se va hacia atrás para que se caiga, de repente se tropiece? ¿Será así? Hacia adelante. Entonces, hermanos, no, cuando este Satanás ruge, cuando este Satanás como león rugiente merodea, no debemos correr, no debemos huir, porque la palabra dice que debemos estar firmes, y el estar firme significa correr hacia el rugido, ir hacia adelante. Porque si usted se queda parado, viene el atacante y lo va a derribar. Pero si usted va hacia adelante, aplica la tercera ley de Newton, que toda acción tiene su reacción. Entonces, al ir usted hacia adelante, detiene el ataque y se mantiene firme. Y ya no es derribado, ¿correcto? Un misionero de África cuenta una historia sobre leones. Y dice lo siguiente: cuando los leones van de cacería, son muy astutos. Todos los leones fuertes y jóvenes se colocan en la parte de abajo del rebaño. Se ubican al nivel del suelo, escondidos tras la hierba, ¿correcto? Entonces los animales que van a atacar, las cebras, las gacelas, ¿no? Lo que se van a comer, están ahí pastando bien bacán. Los leones más jóvenes y fuertes se ubican en la parte inferior.
Mientras que los leones viejos, gastados, sin tanta fuerza, se colocan en la parte de arriba, sobre una peña, sobre una roca, desde donde su ruido y su rugido asuste a los animales, de tal manera que estos animales salgan huyendo, porque escuchan el rugido, ven el león que está parado sobre la roca, y por instinto, ¿qué dicen? ¿Será que corren hacia el león? Salen corriendo, ¿verdad? Pero salen corriendo hacia donde están los leones más jóvenes y fuertes. Un león viejo ruge fuerte, su rugido es grave, pero no siempre tiene la velocidad y la fuerza. Los leones más jóvenes rugen como gatitos, ¿no? Sin embargo, son más ágiles y son más... Ahí está ese león, ¿eh? Entonces es de esa manera de la que nosotros debemos, ¿ok? Los animales que corren hacia el rugido están a salvo, pero los animales que huyen del rugido van directo a ser presa fácil. Así que, hermanos, cuando Satanás organice un ataque contra nosotros, no debemos salir corriendo del rugido, no debemos asustarnos, no debemos desanimarnos, no debemos desalentarnos. Por el contrario, corramos hacia el rugido. Fortalezcámonos en el Señor. Perseveremos. Si vienen las pruebas, las dificultades, si vienen los temores, con mayor razón busquemos más y más de la presencia de Dios. Amén. ¿Y cómo podemos identificar el rugido del león? ¿De qué manera ruge Satanás? ¿Cómo ruge el diablo en nuestras vidas? Y aquí vienen las famosas semillas de decepción. Satanás ruge en nuestra vida a través de pensamientos y sentimientos. Atención con eso. Satanás no se presenta con su tridente, su traje rojo de gala, con sus cachitos y su cola, ¿no? Y diciendo, ¡ah! Tenme miedo. Tampoco se viste tan elegante como el cuco. A veces asustamos a los niños con el cuco. Pero no, el diablo no, ya esas cosas son cosas fantasiosas. El diablo es más astuto, más inteligente. Nunca va a entrar para asustarnos, porque si se presentara de esa manera, pues rápido lo identificamos, ¿no? Pero ¿qué hace Satanás? Es muy astuto. Lo hace a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Así como la parábola de Jesús, que hace referencia a ese hombre que siembra cizaña en medio del campo de trigo, así también Satanás siembra esas semillas en nuestra mente. Y puede ser semillas de todo tipo, no necesariamente esa cizaña que conocemos como cizaña, ¿no? Ese chisme malintencionado. Porque hay otras variedades de cizaña también. Pensamientos, a veces asuntos que no están del todo claros, pero que antes de que se aclaren por boca del susodicho, ya nuestra mente está explorando todas las posibilidades habidas y por haber, ¿no? Y lo más triste de todo es que todo lo que nuestra mente piensa no tiene absolutamente nada que ver con lo que muchas veces es la realidad, ¿verdad? Nuestra mente vuela muy rápido muchas veces. Y Satanás aprovecha eso para sembrar esas semillas. Si Satanás puede tentarnos para que cultivemos o nutramos esas semillas, entonces va a crecer en cantidades copiosas, enormes.
Y cuando sucede eso, hermanos, entonces nuestra vida espiritual va a ser debilitada. Recuerde que Satanás no nos va a presentar el pecado así de improviso. Santiago nos dice que el pecado tiene un proceso. Y ese proceso comienza, ¿en dónde? La mente. Cuando por nuestra concupiscencia, cuando por nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos engañosos, de aquello que nos provoca y decimos, bueno, no está del todo mal. Todo el mundo lo hace, yo también. Dios tiene misericordia, va a tener misericordia. Esos deseos engañosos comienzan a cultivar en nuestra mente y empezamos a pensar y empezamos a darle ocasión al pecado. Concibe el pecado y el pecado se va gestando así como un proceso de embarazo hasta que el momento indicado se da. Y, me sorprendió el pecado. No te sorprendió el pecado. Te sorprendió que no te diste cuenta que estabas con 9 meses de pecado en embarazo, ¿no? Como hay personas, ¿no? Hay casos de mujeres que ay, me duele el estómago, estoy con un cólico, se van al hospital y regresaron con un niño. Hay casos así. Y hay muchos cristianos que también a veces entramos en este tipo de casos. Resultamos metidos en algún pecado y recién nos enteramos porque no prestamos atención a esas semillas, a esa maleza que estaba creciendo en nuestro terreno de cultivo. Satanás trabaja así. Y vamos a mencionar algunas clases de semilla. Por ejemplo, el diablo siembra semillas de duda, semillas de miedo, semillas de desobediencia, semillas de codicia, semillas de lujuria, semillas de celos, de orgullo, de ira, de resentimiento, de autocompasión. Esa es una semilla peligrosísima. ¿Sí sabe qué cosa es la autocompasión? Es como cuando escuchamos a gente que dice, ay, es que yo no pude ser más en la vida porque no pude estudiar en un colegio de tal distrito, ¿no? Como salió una publicidad, ¿no? Autocompasión. Estudié en un colegio de Villa El Salvador, pero claro, no como los otros que sí estudiaron en Miraflores. Por esa razón ando así resentido, por esa razón ando así haciendo las cosas medio mal. No porque no me quiera esforzar, sino que porque, bueno, pues no pude estudiar en tal sitio. Autocompasión. Ay, es que ando resentido, pues porque fíjate que tuve una infancia muy triste y porque fulanito me hizo bullying y nunca me pidió perdón y por eso tengo ese resentimiento y por eso ando amargado y por eso ando así y por eso ando así. Eso es autocompasión. Ah, es que no puedo servir al Señor de una mejor manera porque no me han enseñado pues Biblia y el hermano sabe más que yo y ya que lo haga yo no puedo. No, yo no sé, yo no sirvo para eso. Autocompasión. Así que sopórtenme. Peligroso eso. Entre otras cosas más, muchísimas. Esas semillas que Satanás pone en nuestra mente, esos son los rugidos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que atacar eso. Si nos suena familiar estas frases, Señor, creo que me están hablando a mí. Así que, Señor, vamos a hacer una limpieza.
esa maleza, esa mala hierba que hay en mi mente, Señor. Límpiala. ¿Y con qué podemos limpiar nuestra mente? ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino? Con la palabra del Señor. Si en su mente hay una voz que le dice, tú no puedes, tú no sabes, la palabra del Señor dice que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor, dominio propio. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar todas las cosas. Y Él nos enseñará lo que necesitamos saber. Pero tenemos que leer la palabra, ¿sí? Tenemos que estudiar la Biblia. Y Él nos ayudará a recordar. Sí, pero es que tuve una infancia muy triste y tengo mis traumas y mis problemas. La palabra dice que de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas, así como cuando usted tiene su computadora que se llenó de virus, lo manda al técnico, la formatea y ya no hay virus. Así también la palabra dice que cuando usted viene a Cristo, su vida es transformada, su vida es formateada, sus pecados pasados, sus pecados antiguos, sus cadenas son quebrantadas. Usted se ha hecho libre para servir a Dios. Entonces ya no hay espacio en un cristiano para estar con esas semillas. Porque eso nos trae y acarrea obras ¿de qué? De la carne. Pero lo que Dios espera de nosotros es que tengamos fruto del Espíritu. Amén. Es importante que nuestra mente sea limpiada de las semillas, no esperar a que esas semillas germinen y echen raíz, porque cuando echan raíz es más difícil de eliminar. Nos va a costar más trabajo. Que se puede eliminar, sí, pero nos va a costar más trabajo. Nos va a doler más. Y vamos a tener que pasar un proceso más complejo, más largo, más profundo. Que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Y Dios quiere hacerlo en nuestra vida, lo quiere hacer. Pero no esperemos a que esa semilla eche raíces y en lugar de arrancar una hojita, usted tenga que venir con una maquinaria y tener que arrancar todo un árbol. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia y esa es la estrategia que nosotros debemos conocer. Así trabaja Satanás, ya sabemos cómo debemos nosotros enfrentar ese rugido, enfrentar ese ataque. Finalmente, resistir al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Permanecemos firmes en la fe. ¿Cómo podemos nosotros resistir al diablo? Permanecer firmes de la misma manera que Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. En primer lugar, por la autoridad de la palabra de Dios. La palabra nos da autoridad. No es nosotros sacando una correa y echándole latigazos a la pared y espantando al diablo, ¿no? Es por la autoridad de la palabra. La palabra de Dios. No necesitamos, hermanos, acudir a ningún otro lugar, sino solamente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va acompañada del poder del Espíritu de Dios. Y digo esto porque hay mucha gente que puede recitar versículos bíblicos, pero no basta solamente con recitar los versículos bíblicos. Hay mucha gente que por ahí lo escuchamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso podría también ser parte de un humanismo. Todo lo puedo en mis fuerzas que Jesús me ha dado. Bueno, Jesús está por ahí ocupado, pero ya en mis fuerzas yo puedo. Pero debemos entender el contexto. En lo que hemos aprendido, podemos lograr cosas con ayuda de Dios. Pero en las cosas que no hemos aprendido,
necesitamos la dirección de Dios. Sí, hago este paréntesis porque este versículo muchas veces lo hemos sacado de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a volar. No, pues. ¿Qué es lo que se puede? Vivir en escasez, así como vivir en abundancia. Resistir o pasar buenas temporadas, como pasar malas temporadas. En ambas situaciones lo podemos hacer porque Cristo nos fortalece. Y hemos aprendido a hacer eso. Pero hay cosas que no podemos, porque no están dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien podría: puedo pecar en Cristo que me fortalece. ¿Será posible hacer eso? No es posible. Entonces no podemos decir que todo, pues, ¿no? Por eso digo, sacar de contexto ese versículo nos puede llevar a un error. Así que podemos resistir al diablo por la palabra del Señor, pero esta palabra acompañada del poder del Espíritu Santo. Porque no es solamente decir o reclamar una promesa, ¿no? Que dice que la Biblia que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Así que me voy nomás sin precauciones. Protegerá al que está andando en el Espíritu. Pero aquel desobediente que hace lo que la Biblia no le dice que haga, o que toma un versículo para justificar su accionar, no va a tener victoria, sino más bien va directo a la boca del lobo. Entonces, hermanos, esas dos cosas, la palabra y el Espíritu, van juntos. Podemos resistir al enemigo permaneciendo en la palabra de Dios y teniendo, hermanos, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hablando la palabra de fe, debemos hablar palabra de fe. ¿De qué manera enfrentamos la duda? ¿De qué manera enfrentamos el temor? ¿De qué manera enfrentamos la incertidumbre? Hablando palabra de fe. Y esto no es declaración positiva, por si acaso, ¿eh? Declaración positiva suena algo más o menos así: hoy me va a ir bien, hoy voy a hacer buen negocio, hoy y mañana tendré mi billetera llena. Si es la voluntad de Dios, amén. Pero si no es la voluntad de Dios, a lo mejor el Señor nos quiere bendecir de otra manera. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro de esta confesión positiva? Es que a veces nosotros creemos o pensamos que Dios tiene que darnos todo lo que nosotros decimos, como si pidiéramos pidiéramos en un restaurante la carta del menú. Y las cosas no funcionan así. Palabra de fe significa declarar la palabra, lo que Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, decirlo en el nombre del Señor y bajo la dirección y la voluntad de Dios. Amén. Un ejemplo en Santiago, cuando dice, muchas veces ustedes dicen, voy a hacer tal y cual cosa, hoy y mañana viajaré y hacemos, y no decimos lo que debemos decir. ¿Cómo debemos hablar? Si Dios quiere, haremos esto y lo otro. Si Dios permite, haremos esto. Si es la voluntad de Dios, haremos esto. Si es la voluntad de Dios, el Señor nos ayudará. Y si no es la voluntad de Dios, también nos ayudará. No sé cómo, pero nos ayudará. Eso es palabra de fe. No condicionar a Dios a cómo nos debe ayudar, sino reconocer que la ayuda de Dios vendrá por el camino que Dios determina. Amén. Y esta palabra de fe la debemos decir en oración, la debemos decir declarando con nuestra boca
y debemos decirlo al diablo en reprensión. Cuando reprendamos a Satanás, no lo hagamos en nuestras fuerzas, no lo hagamos con nuestros términos, hagámoslo con la palabra del Señor. Como dijera ese viejo y conocido corito, si el diablo viene a tu corazón, te dice, déjame entrar, ¿qué le tiene que decir? Cristo vive en mí. ¿Y esa frase Cristo vive en mí será una frase bonita o tiene algún fundamento bíblico? A ver, ¿qué me dicen, hermanos? Vamos a analizar a ver este corito. ¿Lo debemos cantar o no lo debemos cantar? A ver. Bruto se vacila, dice, ¿será bíblica esa canción? Dile no, no y no. Cristo vive en mí. ¿Será bíblica esa frase o no? Ya, pero esa frase, Cristo vive en mí, ¿será bíblica o no será bíblica? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, en este mundo, en esta tierra, en esta vida, ¿la vivo en qué? En la fe, Hijo de Dios. Entonces, ¿será bíblica esa canción? Amén. ¿Podemos decirle así a Satanás? Claro, porque estamos recitando el versículo bíblico. Pero no se le ocurra decir, ¿sabes qué, Satanás? Ya no hay aforo. No, Satanás dice, fuera, permiso. ¿Sí? ¿Se da cuenta? No podemos decirle, no, mira, Satanás, aquí nos reservamos el derecho de admisión. O sea, no le puedes decir eso, Satanás. Satanás no entiende de esas cosas. Satanás, ante la palabra de Dios, no tiene nada más que hacer. Pero digámoslo con autoridad. Amén. Y por último, vamos a tener una vida victoriosa, vamos a resistir al diablo poniendo los principios bíblicos en práctica. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, Satanás no tiene opción a nada. ¿Y cuáles son esos principios de vida? ¿Cuáles son esos principios de vida? ¿Podemos mencionar algunos? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Esos son los principios de vida. ¿Cómo debemos vivir? Así como cuando, por ejemplo, usted le pregunta, o se encuentra con un mormón y le ofrece café, el mormón le va a decir, muchas gracias, pero no puedo beber un café. No me permite. ¿Correcto? Cuando a un cristiano tú le invitas, lo que están buscando. A ver. Está irreconocible con la mascarilla y los lentes, pero por la peluca me imagino que quién es. Bien, saludos Sergio, bienvenido. Vemos este punto, hermanos. Principios. Así como si usted le pregunta a un médico, neumólogo, oncólogo, y alguien le ofrece un cigarrillo, le va a decir, nada que ver con esto, porque conozco los resultados y las consecuencias de esto, ¿no? Así como hay ciertas reglas básicas. Así como cuando dicen, mi abuelita me enseñó que tengo que saludar a todos. Usted saluda, bien educadito. Son principios que se nos enseñan y son fundamentos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando a alguien le enseñaron el valor del trabajo,
¿no?, de obtener las cosas con esfuerzo. Entonces vemos que difícilmente alguien va a querer optar la vía rápida, la vía fácil. Así también, en la palabra de Dios encontramos principios, encontramos normas, encontramos reglas que nosotros debemos seguir si es que decimos ser cristianos. Y a eso me refiero cuando decimos que para resistir al diablo y tener una vida victoriosa debemos vivir bajo esos principios. ¿Cuáles son esos principios? ¿Podemos recordarlos? Mencionarlos nada más. Santidad, integridad. Amén. El hermano Carlos Arón ayer estuvo hablando también de uno de esos principios. La obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. ¿Qué otros principios? No me asusten, hermanos, ¿sabes? Esos principios son así cosas que practicamos cotidianamente en nuestra vida cristiana. La obediencia, la santidad, la integridad, la gratitud, ¿sí? ¿O somos malagradecidos con Dios? ¿Qué más? La humildad, la perseverancia, la dependencia de Dios. La semana pasada hablamos de depender de Dios. ¿Sí? Principios de vida. El servicio, la sujeción, el temor de Dios. Principio. El temor de Dios, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Ese es el temor de Dios. El respetar a Dios. Si usted respeta a Dios, hace lo que a Él le agrada. Lo que no le agrada, no lo hace. Hermanos, vivamos en esos principios. Hay muchos principios en la Escritura, pero el principio principal y primordial es que somos propiedad de Dios. Por lo tanto, nos debemos a Él y solo a Él. Somos siervos de Dios, somos esclavos de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive. Por lo tanto, mi vida depende de lo que mi Señor Jesucristo ordena. Amén. De esa manera, hermanos, tenemos garantizada una vida victoriosa. De esa manera tenemos garantizado que cuando venga el enemigo podamos resistir, podamos perseverar, podamos buscar al Señor en oración y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame a resistir. Y Satanás huirá. Hermanos, pongámonos de pie en esta mañana. Démosle gracias a Dios por este tiempo, por esta enseñanza, que estoy seguro que no nos hemos de olvidar. Casi todo de lo que he mencionado, es obra de Dios. Jesucristo murió en la cruz y nos ha dado la victoria del Señor. El poder y la autoridad provienen de Dios. La palabra que nos ayuda a perseverar y a luchar contra Satanás proviene de Dios. Nuestra ayuda proviene de Dios. Significa que no tenemos casi nada que hacer, sino solamente creer en el Señor y poner en práctica lo que nos dice en su palabra. Pero hay una cosa que sí debemos
nosotros hacer o que nos corresponde a nosotros garantizar. Y esa tarea que tenemos es limpiar nuestro terreno, nuestra mente y nuestro corazón de esas semillas que siembra Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás permanentemente está sembrando esas semillas. Y es nuestra tarea permanentemente estar autoexaminándonos para quitar de nuestra vida esas semillas que Satanás intenta sembrar. Así que voy a invitarle a que tome estos minutitos y hagamos una pequeña revisión personal. ¿Qué semillas tenemos que quitar de nosotros? ¿Qué semillas han brotado en nuestro corazón que necesitan ser desarraigadas? Porque si vamos a enfrentar a nuestro enemigo, necesitamos ir preparados para la guerra. Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas. Cuando el pueblo de Israel fue a la conquista, fueron a conquistar Jericó, previamente tuvieron que santificarse a Jehová. Tuvieron que desechar lo que tenían que desechar. Recuerden que en Gilgal hicieron una circuncisión. Eso representa una limpieza espiritual. El cortar, quitar aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Se prepararon, se santificaron y entonces fueron a la guerra y salieron victoriosos. Si queremos salir victoriosos de nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestras adversidades, si queremos tener una vida cristiana victoriosa, debemos, hermanos, hacer ese proceso permanentemente, examinarnos cada uno de nosotros a la luz de la palabra del Señor. Voy a invitar a Bruno y a la alabanza que pasen, por favor. Y mientras vamos adorando al Señor, vamos examinándonos y vamos permitiendo que la palabra y el Espíritu de Dios vayan iluminando lo más recóndito de nuestra vida. Y si hay algo que tenemos que confesar delante del Señor, hagamos. Seamos libres de toda atadura, de toda semilla, de toda situación que haya llegado a nuestra vida. Que estemos listos para ganar la batalla. Estamos listos para recibir la victoria en el nombre del Señor.
Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Así como estamos, vamos a orar y luego vamos a continuar alabando al Señor. Pero luego de haber hecho este autoexamen y luego de haber presentado al Señor, vamos a darle gracias por la obra en nuestra vida. Señor, gracias te damos por tu obra poderosa en la cruz del Calvario. Gracias por tu misericordia y tu amor que se derrama en nuestras vidas. Y gracias por tu voluntad, la cual es buena, agradable, perfecta. Y es la que nos lleva, Señor, de victoria en victoria. Señor, somos llamados a una vida victoriosa. Somos llamados, Señor, a servirte, a honrarte y a disfrutar de esta plenitud de vida en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día, Señor, a experimentar tu presencia en nuestras vidas. Señor, quita de nosotros toda amargura, toda raíz de maldad que el enemigo, Señor, haya puesto en nosotros. Tú conoces nuestras luchas, nuestras dificultades. Tú conoces, Señor, cada uno de nosotros, nuestras vidas. Pero también sabemos, y tu palabra nos dice, Señor, que tú haces nuevas todas las cosas. Que tú restauras, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú sanas toda herida, que tú sanas, Señor, toda dolencia, todo dolor. Señor, que tú limpias nuestra mente, que tú nos purificas, Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Señor, llevamos cautivos todos nuestros pensamientos a ti, para que seas tú gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea, Señor, digno de alabanza. Que sea, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Que pensemos, Señor, en todo lo bueno, en todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, Señor. Oramos, Padre, para que en tu presencia y en tu dirección, Señor, podamos resistir al maligno. Y habiendo acabado todo, Señor, estemos firmes. Porque esa es tu voluntad, ese es tu propósito. A eso nos has llamado, Señor. Y a esto, Señor, pedimos con toda humildad y con toda fe que nos lleves de victoria en victoria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar unas alabanzas de guerra, creo, ¿verdad? Así que vamos a recordar esta palabra del Señor. Y recordemos que el camino del Señor es perfecto, la palabra de nuestro Dios es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Amén. Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Y con Él, con la ayuda de Él, podemos pasar aún en medio de un batallón. Él es quien adiestra nuestras manos, nos prepara para la guerra. Amén. Así que vamos a declarar que nuestro Dios es roca eterna. Él es nuestro Dios. Él es Rey de reyes y Señor de señores. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Una vez más, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios?
enemigos los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantarán más. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con panderos danzará y dirá: ¿Quién como Jehová? Al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, el jinete caballo echó a la mar que los perseguía, el jinete caballo echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Amén. Bueno, nos hemos olvidado de recoger las ofrendas, así que vamos a continuar un poco del popurrí Amén. para poder alabar al Señor también con lo que Él nos regala. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. alabar. A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén.
Amén. Agradecemos al Señor por este momento en que hemos adorado. Se extraña un poco cantar los coritos antiguos, así que gracias al pastor que se ubica en el piano en estos días, podemos entonar esas canciones. Vamos a despedirnos en esta mañana. No sé si el pastor tiene algo más que comunicar. Me está llamando pastor antiguo, pero de todas maneras nos gozamos siempre en todas las alabanzas del Señor. Sí, simplemente hermanos, para recordarles que los días miércoles a las 8 de la noche nos reunimos vía Zoom para nuestro culto de oración, así que todos estamos invitados, y recordarles de separar tiempito los días miércoles para poder participar todos juntos. De igual manera, el Ministerio de Damas se está reuniendo también los miércoles a las 3:30 aquí en el templo para oración, así que nuestras hermanas invito a que nos acompañen también. Y no sé, me parece si también se pueden reunir en Zoom, o si no pueden en la tarde, igual nos sumamos para la noche. El día sábado también Piedras Vivas se está reuniendo a las 6:30, y animarles, hermanos, para la próxima semana volver a la casa del Señor, y hagamos el esfuerzo de venir con alegría y traer a la familia. Amén. Entonces vamos a despedirnos y voy a dar parte entonces a Alexandra para que nos siga dirigiendo esa parte. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos para dirigirnos al Padre. Así como iniciamos, también vamos a culminar este culto con la dirección de Dios. Decimos: Señor, gracias te damos en esta mañana, nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, nos sentimos bendecidos. Gracias porque tú eres maravilloso y nos regalas una palabra rema para nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque tú pones en tu siervo, el pastor, la palabra que cada uno de nosotros debe escuchar, debe recibir. Gracias porque tú eres nuestra guía, eres nuestra luz. Has tenido a bien el poder instruirnos, el poder exhortarnos también. Ayúdanos a no ser cristianos simplemente emocionales o almáticos, Padre. Ayúdanos a poder ser cristianos realmente en espíritu y en verdad, que te adoren y que estén conectados a ti, que tengamos presente que el Espíritu está con nosotros y va con nosotros para cada momento de nuestras vidas, que aun cuando salgamos del templo, el Señor va con nosotros, el Señor nos acompaña, nos ve. Ayúdanos, Padre, a tener presente que toda aquella maleza, toda aquella hierba que no es acorde a la semilla que tú plantaste en un primer momento con tu palabra, con tu perdón, con el sacrificio de Cristo en la cruz, esa hierba mala que ha germinado, o esa semilla que ha puesto el enemigo de forma maligna, sea quemada, sea arrancada, Padre, para que tú puedas plantar todo aquello que es bueno en nosotros, todo aquello que los frutos del Espíritu deben dar en nuestras vidas. Ayúdanos a poder cumplir con tu palabra, pero que no sea una obligación, sino que sea un deleite para cada uno de nosotros el gozar de esta libertad que tú nos has regalado. Padre, te agradecemos por la presencia de cada uno de nuestros hermanos en esta tu casa. Nos gozamos porque tú los has traído aquí con un propósito, porque tú has encaminado sus vidas para que el día de hoy nos acompañen en tu templo. Bendícenos, cuídanos, y aún aquellos hermanos que no han podido estar presentes, tú conoces sus corazones, sus vidas, tú sabes cada uno lo que está pasando. Te pedimos también por ellos. Bendícenos, Padre, durante toda esta semana, porque hasta este día tú nos has ayudado y creemos que tú nos ayudarás. Estamos agradecidos, Padre, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Ahora sí estamos despedidos.